Gracias por la presentación, porque así podemos ir directamente al grano. Vamos a hablar de plataformas sociales, más que de redes sociales, como os comentaba antes, y de cómo al final hacer marketing y comunicación en esas plataformas. Así que tenemos aquí a 3 personas muy conocedoras del sector. Yo creo que tenemos mucha suerte de contar con ellos. Y no sé por dónde empezar, quizás por Sara. Pues yo tengo mucha curiosidad con el tema de Twitch. Yo tengo que reconocerlo porque yo no tengo cuenta de Twitch. Y me pregunto mucho, sobre todo, si tenéis datos de la adopción entre personas cada vez más mayores, por decirlo así, y en cómo se puede aplicar al turismo, que tengo mucha curiosidad por saber cómo se puede utilizar. ¿Comienzo Dale. ya? ¿Me escucháis bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad es la primera... Yo he estado muchos años en el turismo, así que para mí es un placer volver aquí a Fitur y estar con vosotros. Os echaba de menos. Entonces, pregunta, ¿cuántos de vosotros, ya Juan ha dicho que no tiene cuenta de Twitch, ¿cuántos de vosotros al menos habéis entrado en Twitch alguna vez? Entrar sí, ¿eh? ¿Entrar sí? Vale. ¿Cuenta? Bueno, después de esta sesión abriremos cuenta, ¿no? Sí. Eso espero, luego os lo pregunto. Los que habéis visto o habéis entrado en Twitch, ¿qué tipo de contenido habéis visto? ¿Alguien se anima a decirme algo? Yo en mi caso, ya que nadie dice nada, bueno, tiene el micrófono Por favor, además. no me dejéis así. No podemos saberlo. Yo en mi caso es una bobería, un canal de comedia, fíjate. O sea, gente que hace comedia en directo y en vez de hacerlo en una sala, que no están abiertas muchas o lo que sea, pues tiene su canal de... Pero te hablo de cómicos ni siquiera amateurs, sino de gente muy profesional que se ha abierto su cuenta de Twitch y tiene un canal y yo honestamente no sabía cómo funcionaba, ¿no? Entonces, el tipo pues habla ya a las 11 de la mañana y la gente comenta y tal. Una experiencia muy novedosa, tengo que decir. Pero era gente profesional, ¿eh? No era ni siquiera alguien amateur que dice voy a contar chistes, ¿no? Cómicos profesionales. Muy bien. ¿Tú, Guille, has entrado? Sí, yo he entrado y bueno, un poco por defecto profesional he empezado a buscar contenido de viajes, ¿no? Es lo que más he estado buscando y bueno, me he conectado a algún canal que estaba haciendo alguna emisión sobre algún destino y bueno, me ha parecido muy interesante. Muy bien. ¿Y tú, Blanca? Pues lo mismo, un poco por curiosidad y tengo que decir que también después de aquella charla que tuvimos y sí, empezar a curiosear un poco. Todavía reconozco que yo no sé si es un prejuicio que tenemos a veces de que no es un canal para todos, nos cuesta, pero bueno, poco a poco. Esto me va perfecto porque así os explico un poco, ¿no? Sí que es verdad, o sea, Twitch somos el servicio líder de streaming en directo, ¿vale? O sea, hay creadores de contenido de todo tipo que entran y hacen directos. Y la diferencia es que son directos interactivos, como bien decía Juanda, ¿no? La gente puede interactuar con ese creador de contenido. Sí que es verdad que desde nuestra fundación, cuando se creó el servicio, tuvimos unos early adopters, y esos early adopters fueron los gamers, los videojugadores, ¿no? ¿Y por qué fueron este tipo, ¿no?, de audiencia los primeros en adoptar el hacer el live streaming? Yo digo siempre por dos cosas. Uno, si alguna vez habéis jugado de un videojuego, y por videojuegos me refiero no solo a consolas y a ordenador, sino los que están con Candy Crush y Angry Birds, eso también son videojugadores, por si alguien se pensaba que no lo era y estaban jugando. Cuando pensamos en los videojuegos, por un lado, son en directo. Tú entras a jugar a algo y no sabes lo que va a pasar. Tú estás entrando, estás empezando a jugar y es un directo. Y dos, también son interactivos, o sea, es multiplayer. Tú a veces estás jugando con otras personas. Entonces, eso es lo que hizo que los gamers son nuestra herencia, ¿no?, y los primeros early adopters de Twitch. Pero sí que es verdad que con la evolución del servicio hay muchos otro tipo de contenido, ¿no? Lo que tú decías, Blanca, ¿no? La gente a lo mejor puede pensar Twitch es solo de gaming. No. Tenemos mucha herencia de gamer, pero si miramos, por ejemplo, en Europa, todo el contenido del Just Talking, el Just Chatting, que es gente, por ejemplo, o comedia, ¿no?, comediantes que se sientan, periodistas, y empiezan a hablar con su comunidad. O todo el tema del deporte. No sé si habéis visto que uno de nuestros streamers entrevistó a Messi cuando se fue al Paris Saint-Germain, lo hizo en directo y en exclusiva en Twitch. O todo el tema también de música. Sobre todo con el confinamiento, hay muchos, lo mismo que tú decías, hay teatros, ¿no?, o cines cerrados, pues también me pasaba que no se podían hacer conciertos en directo y los músicos han venido a Twitch a poder seguir haciendo, ¿no?, música y interactuar con esa audiencia. Entonces, en la pregunta, me hacías dos preguntas: ¿qué audiencia hay en Twitch, ¿no?, y a nivel de turismo? Por un lado, nuestra audiencia sí que es verdad que la mayor parte son Gen Zennials, ¿vale?, o sea, millennials y generación Z.
pero sí que hemos visto que tenemos cada vez más boomers y generación X, porque no solo se trata de la audiencia que está viendo ese contenido, sino también es los propios creadores de contenido. O sea, hemos visto una diversificación de antes unos creadores de contenido que a lo mejor eran una audiencia mucho más joven a, no sé si os suena Ciro López, que es un periodista de fútbol que tiene canal en Twitch, un Rubén Martín. O sea, cada vez más tenemos unos creadores de contenidos más diversos, porque al final el motor de Twitch es la comunidad. O sea, la comunidad que pueda ser ya creadores de contenido o comunidad audiencia son los que hacen, ¿no? El empujan hacia dónde va el servicio, qué tipología de contenidos. Entonces, uno de los contenidos que más está creciendo es lo que nos llamamos IRL. ¿Alguien sabe lo que quiere decir IRL? ¿No? Sin real life. Es decir, igual que muchas veces la creación de contenido pasa en casa, seguramente os debe sonar, ¿no? La gente con el micrófono, los cascos, las lucecitas que tienen por detrás, pues cada vez más también los streamers, los creadores de contenido, viajan, se mueven, van a comer, van a hacer actividades de motos de nieve y se llevan el móvil. Y se puede hacer live streaming con el móvil. Entonces, lo que estamos viendo es que el contenido IRL está creciendo muchísimo. Os animo, por ejemplo, aquí en España a un streamer que se llama Kiddy, que hace un contenido maravilloso. Entonces, todo ese tiempo, en tiempo real, de que tú estás en un hotel, porque te estás viajando y estás haciendo live stream desde un hotel, o estás visitando o estás comiendo en una cafetería, toda esa parte de in real life es como yo veo el turismo que puede aprovechar para mostrar esa experiencia. Pero entonces, estoy pensando sobre todo, porque además yo tiendo a pensar no solo en los grandes como Palladium, sino en empresas turísticas más pequeñitas, ¿no? En cómo pueden utilizarlo. Igual, no sé si lo ves más como llegar a alianzas con streamers que ya tengan un cierto recorrido o ser creadores de contenido. O sea, ¿tiene sentido que una empresa turística más pequeñita sea creadora de contenido o que llegue a un acuerdo con un streamer que ya tiene un cierto bagaje? Se pueden hacer ambas cosas. Al final nosotros cuando nos reunimos con las marcas, ¿vale? Y de todo tipo, y da igual que esto aplica tanto a turismo como a otros sectores, es al final cuál es tu estrategia. Porque a veces pasa que la gente ya sale algo nuevo, ¿no? O se piensa, está de moda, entonces entras y entras por entrar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué vas a medir? ¿Vas a poner recursos económicos de personas? Hacer un directo no es como hacer un tweet o otro tipo de contenido, ¿no? O sea, hacer un directo necesitas una persona que esté preparada, que está haciendo un contenido que dura a veces horas. Entonces, nosotros siempre decimos, al final ¿cuál es vuestra estrategia? Ya seáis un destino, ya sea una cadena hotelera, tipo de negocio que sea a nivel turístico, y si dentro de esa estrategia que tú tienes una parte de creación de contenido y de poder hacer crecer tu comunidad, entonces tiene sentido. Nosotros tenemos muchas marcas que, aparte de creadores de contenido que son unipersonales, son personas, tenemos marcas que tienen canales en Twitch y que están haciendo su creación de contenido, pero porque está encajada en esa estrategia de creación de contenido, cómo llegas a la audiencia. Hay otras que a lo mejor no les encaja tanto y lo que hacen es a través nuestro, colaboramos a nivel de publicidad para hacer activaciones, escoger muy bien qué streamer hace el mejor match con sus valores y objetivos de campaña y les ayudamos a entrar en Twitch. Entonces, todo depende del objetivo que tengan. Vosotros, Guille, no sé si estáis ya en Twitch. Sí que sé que en TikTok sois muy fuertes y además que lo lleváis por bandera. Pero sí te quería preguntar cómo ha cambiado en los últimos, 2 años. Es decir, a lo mejor antes estabas más en Facebook, Instagram, ahora es más TikTok. ¿En qué punto estás ahora? Pues es un cambio constante, ¿no? Fíjate que yo siempre digo que mi trabajo no se parece en nada. Yo llevo 9 años en Palladium y lo que yo hacía en 2013 cuando entré no tiene nada que ver con lo que hago hoy en mi día a día, ¿no? Yo creo que una de las claves, está claro que el contenido y el vídeo en concreto ha venido para quedarse y ya no es una cosa complementaria, es algo que tenemos que tener casi como eje de la comunicación, tanto marcas como destinos. Y claro, eso, como decía Sara, conlleva recursos, ¿no? Y quizá el reto principal que tenemos las empresas, las marcas, es crear estructuras lo suficientemente ágiles para poder adaptarse a estos cambios a la velocidad a la que suceden, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando en 2014 yo empezaba a fichar community managers para el equipo y yo pedía videógrafos y fotógrafos, ¿no? Y me decían, no, pero ¿no quieres un experto en redes sociales? Y yo decía, si sabe de redes sociales, genial, pero eso se lo puedo llegar a enseñar yo. Pero lo que no le puedo enseñar a alguien es a comunicar bien en vídeo o en foto o a redactar
adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esta evolución que es constante y que hoy en día estamos viviendo muy de la mano de marcas como Twitch, como TikTok, etcétera, seguirá pasando y vendrán otras plataformas que al final lo único que responden es a la demanda del usuario, ¿no? Que es a lo que tenemos que estar atentas las marcas, no poner nosotros nuestra propuesta por delante de las necesidades y de lo que el cliente nos va demandando y nos va pidiendo. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él, y si ahora consume contenido en un determinado formato y de una determinada manera, tenemos que ver mediante una estrategia adecuada, como decía Sara, fijando unos objetivos claros, unos KPIs para medir, etcétera, cómo podemos cumplir con esas nuevas necesidades que van surgiendo, ¿no? Y ahí yo creo que una de las claves fundamentales es el talento que incorporemos a los equipos, y también los flujos de trabajo, cómo diseñes tú internamente los flujos de trabajo, porque también en el sector de las redes sociales en el que yo me muevo hay un pánico a equivocarse, ¿no? Porque haces un clic y ya lo ve todo el mundo, ¿no? Y todos sabemos los puestos que estamos individualmente y también las marcas a un error, y que eso te pueda causar un perjuicio grave, ¿no? Con lo cual tenemos que combinar esa seguridad que necesitamos las marcas y esa tranquilidad para nuestros jefes sobre todo, con una agilidad y una espontaneidad que nos permita ser naturales y cercanos a los usuarios, ¿no? Porque si hay una cosa clara es que si nos presentamos como canales publicitarios que venimos ahí a contar nuestra película, a vender nuestra moto, tenemos un recorrido, en mi opinión, más bien corto. Pero esto sucede cada vez más rápido, ¿no? No puede ser, porque yo creo que el periodo fuerte de Facebook fue más largo, y ahora de repente te surge un TikTok o un Twitch y todo sucede como en mucho menos tiempo. Y no sabemos si estas plataformas serán muy potentes durante mucho más tiempo o surgirán otras. Yo lo tenía aquí apuntado, ¿no? El ejemplo de Clubhouse, ¿no? Que de repente todo el mundo tiene que estar en Clubhouse, y de repente Twitter lo copia o Facebook lo copia, y de repente ya baja bastante y ya no se habla tanto de Clubhouse. O sea, que incluso para vosotros era un poco locura decir, ¿apostamos por esta red social? ¿No apostamos? ¿Qué hacemos? Es un riesgo, claro, tienes que analizarlo muy bien, tienes que ver qué puedes aportar tú allí, sobre todo, ¿eh? Que más que qué te puede aportar la red a ti, qué puedes aportar tú en esa comunidad como marca, y luego pues sí, tratar de analizar, todos nos podemos equivocar, pero claro, ha habido plataformas, incluso recuerdo Snapchat, ¿no? Que enseguida pues también les copiaron bastantes de sus funcionalidades estrella. Pues imagínate, te lanzas a Snapchat, haces una inversión en una estrategia en Snapchat y a los 15 días se la come Instagram, ¿no? Y dices, wow, pues hay que analizar mucho, hay que medir mucho, hay que estar atento a donde suceden y donde emergen las tendencias, y luego escuchar mucho al usuario, estar de verdad pendiente, ¿no? No con tu idea preconcebida en la cabeza de, bueno, yo creo que tenemos que abrir un Snapchat y voy a buscar las ideas y los argumentos que me validen mi idea inicial, sino al revés, sino ser esponjas y estar de verdaderamente atentos a lo que está sucediendo y lo que el usuario demanda y donde podemos aportar valor. De hecho, si puedo decir una cosa, y no he hablado con Guille, no lo estoy pagando, no he hecho nada, pero ha dicho 3 cosas que son súper importantes, que siempre nosotros recomendamos a las marcas cuando entran en Twitch. Uno es ser humilde y decir, ¿yo cómo entro? Entro como un principiante, pongo mi primer pasito y veo qué tal, entro ya más avanzado o entro ya, oye, pues con una estrategia a full, ¿no? Porque ya la tengo trabajada. Esto es súper importante. 2, el ser auténtico a tus valores como marca. Es decir, no intentar ser alguien que no eres. O sea, si tu marca tiene A, B y C de valores, tú cuando entras en un medio, sobre todo como Twitch, que es en directo, tienes que ser tú mismo. Y el tercero es cómo tú también aceptas la autenticidad del medio. O sea, en nuestro caso, tiene su propia cultura, su propia manera de interactuar, y no igual en todos los canales. Dependiendo de cada canal, cada streamer, hay gente que se pasa ahora solo interactuando con emoticonos. Y es su manera de interactuar. Hay otros que hacen... Entonces, el aceptar el medio como es y el entrar, y tú decías la parte de seguridad, ¿no? Es súper importante en el sentido de, yo siempre digo, la autenticidad. Si algo súper bonito, al menos en Twitch, que vemos es que la gente, y sobre todo las marcas, cuando entras son auténticas, es cuando generan mejor esa conexión emocional con la audiencia. Pero tú al final, como marca, si entras es porque quieres conectar con un cliente o potencial cliente, ¿no? Entonces, lo bonito de esa relación que tiene la comunidad con el creador de contenido es
que adoran esa autenticidad, que son ellos mismos, que no es un postureo. Y esto no es dicho por mí, es hablar o escuchar cuando hablan los streamers de que eso es lo más bonito que tienen entre ellos. Entonces, si tú entras como auténtico, aceptando el medio, y obviamente nosotros apoyamos para que eso sea un entorno seguro, es lo que funciona mejor. Sí, yo lo decía totalmente alineado contigo. También venimos de un mundo en el social media que suele pasar por muchas validaciones, ¿no? Por ese pánico antes de publicar cualquier cosa. Imagínate si tu jefa es la ministra de Turismo. No me quiero imaginar. El pánico ya No me llega a quiero niveles imaginar. de leyenda. Las gestiones de crisis como son, ¿no? Entonces, claro, tienes que ser capaz de ser auténtico sin necesidad de pasar por 20 validaciones antes de estar presente en una plataforma así, ¿no? Y Blanca, en vuestro caso, porque ya antes del COVID ya hacíais campañas hiper mega segmentadas, algo sabe Sara de todo esto porque habéis trabajado juntas. Imagino que con el contexto que hemos tenido habrá sido complicado decir, vale, tenemos este presupuesto, ¿cómo lo utilizamos? ¿A quién vamos? ¿Con qué mensaje? ¿Cómo habéis afrontado todo esto? La verdad es que estos 2 últimos años han sido un reto, bueno, para cualquiera que esté en el sector turístico, pero si encima estás en comunicación y en primera línea de batalla, pues más complejo todavía, ¿no? Nosotros hemos utilizado las redes de una manera que hemos ido evolucionando ha ido evolucionando la pandemia, ¿no? Os tengo que confesar que hubo un primer momento de pánico, cuando se declara ya la pandemia mundial. Nos quedamos paralizados también por el tipo de marca que somos una marca institucional y de ver qué está pasando, ¿no? Y después de eso, lo que decía, lo que estábamos comentando aquí, al final esto no es más que un canal donde yo me hablo con mi cliente y ese hablar con mi cliente lo primero que le teníamos que transmitir era oye, estamos ahí, y acompañar, estoy pensando en los periodos más duros del confinamiento, ¿no? Y ahí diseñamos una campaña que se llamaba España te espera, quédate en casa. Entonces fue un primer mensaje, utilizamos el recurso de las redes sociales como el espacio para no puedes venir al destino, te llevamos el destino a casa y cambiamos mucho la línea de contenidos que siempre han tenido una parte importante de discovery, inspiración de destinos, para enfocarlo más, por un lado, a entretenimiento. Pues hicimos muchísimas recetas, muchísimos concursos, juegos, ¿no? Estás aburrido en casa, pues voy a intentar entretenerte. Una parte muy emotiva de recuerdos, de háblanos, cuál fue tu próximo viaje, tu último viaje a España, dónde estuviste. Y tuvimos que cambiar totalmente la estrategia de contenidos en redes sociales, ¿no? En un segundo momento, cuando ya veíamos que esto iba para largo y que un factor muy importante en el que España tiene un atributo, tiene una ventaja competitiva como es la seguridad, pues teníamos que ser prescriptores de la seguridad en el viaje, ¿no? Y ahí ideamos una campaña llamada Travel Safe, que sobre todo fue una campaña de comunicación que usó el canal de las redes sociales para lanzar los mensajes, aunque hicimos también acciones de PR, otra serie de mecanismos. Y ahí el mensaje no era tanto España es un destino seguro, porque esto ha sido una auténtica montaña rusa y vamos ya por la sexta ola que os voy a decir, pero sí como destino líder mundial diciendo, oye, el sector turístico es un sector serio, responsable, se está trabajando para poner las medidas, queremos ayudarte para que tu próximo viaje, sea donde sea, no sea un dolor de cabeza. Y ahí es una segunda línea de contenido, ¿no? Que empezamos a desarrollar a finales de 2020 y hemos estado con ella durante todo 2021 y hasta seguimos con menor intensidad hasta que se tercie. Ahí además las redes sociales nos dan la posibilidad las plataformas en general, a veces el mensaje lo lanzo yo, oye, soy una institución y para determinado tipo de mensajes genero una credibilidad, pero para otro tipo de mensajes es mejor dejar hablar a otros, ¿no? Y ahí, en ese sentido, todo el contenido generado por usuario o echar mano de prescriptores, influenciadores que con esa autenticidad hablan a su comunidad y tienen esa cercanía que una marca destino institucional pues pueda estar un poco más distante. Bueno, pues
para determinados mensajes el contenido generado por usuario es fantástico, ¿no? Y ya en mediados del 21, en abril, bueno, oye, venga, pues parece que la cosa va cambiando, nos lanzamos y abrimos TikTok. No ha sido fácil, somos de las primeras destinos, bueno, Visit Benidorm es que va... es otra liga, ¿no? Pero a nivel país, marca países, bueno, pues no todas han entrado en TikTok y es verdad que al final no se trata de un fin en sí mismo, sino son canales. La estrategia de Tour España, de posicionamiento del destino España, es poner al consumidor en el centro, es decir, al turista en el centro, y si el turista está en TikTok, pues yo tengo que estar en TikTok, ¿no? Bueno, estamos ahí, la verdad que muy, muy ilusionados, porque, bueno, también tenemos la suerte de tener ahora un director general que nos deja hacer, así que quién sabe si después de unos meses ya rodando con TikTok nos lanzamos a otras redes, ¿no? Claro, porque no sé si coincidís en esto, pero suele pasar que tendemos a ver cuando sale una red social nueva, es como, esto es una cosa de críos o de gente muy joven, pasa con TikTok, y si miras en TikTok, la demografía donde más crece es entre 30 y 50 años. Es decir, conviene estar pendiente de esto para decir, oye, ahora lo utilizan los chavales, pero es que esto en 2 años lo utiliza mi abuelo. O puede pasar con TikTok, con Twitch o con cualquiera, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis vosotros? Es un punto importantísimo. Hay un dicho por ahí que dice que los prejuicios se curan viajando, ¿no? Y hay algunos que se curan también leyendo. Y analizando de verdad cuáles son las cifras de las plataformas. TikTok y Twitch son dos que claramente tienen ahí ese San Benito de que solo hay adolescentes. TikTok todavía hasta hace poco tenía la concepción general de que eran adolescentes haciendo bailecitos, cuando en realidad entras en la plataforma, descubres que el 60% tiene más de 25 años y que hay contenido interesantísimo de ciencia, de marketing, de viajes, de tecnología. Muchos tutoriales que antes se veían en YouTube se ven en TikTok. Claro, entonces al final, pues contra este tipo de prejuicios que muchas veces hay que luchar, pues está el dato, ¿no? Hay que analizarlo. Nosotros, por ejemplo, antes de entrar en TikTok, yo estuve 3 meses que me tuve que forzar, porque yo sí que sentí que iba a ser ya la primera red social que a lo mejor me dejaba ya atrás generacionalmente, y dije, uy, esta se me va a escapar a mí, ya va a ser la primera que se me escapa, ¿no? Y al final no se me escapó, pero también es cierto que me tuve que forzar, es decir, yo tuve que coger y decir, entro en TikTok, me abro un perfil y voy a empezar a echarle horas allí, a ver si me entretiene, a ver si me gusta, a ver qué contenido hay, a ver. Y después de 3 meses allí fue cuando yo pude llegar a la empresa y decir, bueno, creo que ya tengo una idea sólida de lo que es la plataforma, voy a hablar con la propia plataforma, como decía Sara, a ver cuál es la mejor manera de que una marca como Palladium entre, que además fuimos la primera hotelera, no sé si del mundo, pero prácticamente en entrar en TikTok, con lo cual no había muchos referentes a los que mirar, y al final el análisis es lo que te permite el poder tomar decisiones un poco más seguras, dentro de que innovar implica arriesgar sí o sí. Pero es verdad lo que dices de los datos no engañan a nadie, ¿no? Las percepciones, bueno, no, yo pienso, pero los datos no engañan, y eso es incontestable frente a cualquier pitch que le tengáis que hacer a un jefe, ¿no? Es decir, bueno, es que nuestro cliente está aquí, el contenido que se consume aquí engancha, es de calidad y ¿por qué no? Y hay una cosa muy importante, que yo creo que es uno de los mayores puntos de frustración de las marcas cuando en lo que a redes sociales se refiere, y es el no establecer los objetivos adecuados, el engañarse a sí mismo. Es decir, si tú pretendes que por tener un canal en TikTok vayan a entrar no sé cuántas mil reservas de hotel al día siguiente, vas a fracasar. Vas a fracasar porque vas a medir con un KPI que no es el adecuado, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con el marketing de influencers, ¿no? Claro, la gente no entiende que un marketing de influencers no es el mismo para vender una camiseta de 19 euros que para vender un viaje al Caribe. Y el papel que juega ese influencer en ese customer journey del cliente no es el mismo en un tipo de compra impulsiva que en un tipo de compra reflexiva, que además implica pues, movilizar a la familia, sacar un billete, un desembolso mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, si hago una acción con un influencer en un hotel y espero que al día siguiente se me disparen las reservas, seguramente considere que mi acción ha sido un fracaso, cuando a lo mejor
he contribuido en otra serie de KPIs que no estoy midiendo y que en realidad me están empujando a las ventas, porque el famoso funnel de venta no es solo la parte de abajo, ¿no? Para que la parte de abajo funcione, tiene que funcionar también la de arriba, ¿no? Y muchas veces tenemos que enfocarnos en estas plataformas desde un punto de vista más inspirador y más de atacar a nuevas audiencias, de impactar a nuevos públicos y de empezar a convencerles, independientemente de que luego la compra, la reserva, la realicen por ese canal o te llamen al call center y lo hagan por teléfono porque se sienten más cómodos. Bueno, es que es importante, al final es el funnel. Si tú no estás creando awareness, por mucho que tú intentes hacer conversión, si no tienes más gente que te está considerando, eso no baja, ¿no? Y de hecho, nosotros cuando miramos el Twitch es awareness, somos contenido de vídeo en directo, y entonces nuestros formatos de publicidad principalmente están basados en el vídeo, ¿no? Aparte de las activaciones que podamos hacer con streamers en tiempo real, donde allí ya pues son activaciones más custom. Pero es curioso lo que decíais de la percepción, y me alegro que lo digáis. Para nosotros, lo que has dicho, que somos gamers, que somos audiencia joven y ya está, ¿no? De hecho, tenemos colaborando con nosotros marcas como Porsche, Dior, Ralph Lauren, son marcas de lujo. Entonces dices, una marca de lujo porque iría alguien muy joven si no se lo... Entonces es poco a poco, ¿no? Es cómo cambiamos esa percepción, que no es solo gaming, que no es otro tipo de contenido, que esa audiencia, para que os hagáis una idea a nivel global, nuestra audiencia, 39% de ella no está en la televisión tradicional. Esto es una de las cosas que cuesta mucho a marcas, a destinos, en cómo llego a una audiencia que antes, ¿no?, ya sabía dónde estaba y ahora va cambiando. Y además, a nivel de los medios, cada vez están más fragmentados. Es cómo llego a ellos, ¿no? Entonces, tal y como nosotros lo vemos, en nuestro caso, es ver un momento de entretenimiento, ya sea de comedia, ya sea de videojuegos, ya sea de que alguien está viajando, ¿no?, y haciendo en real life, ya sea me encanta la música, ya sea, si os encanta, pues la NASA, cosas científicas. La gente está, además es entonces cuando tú le decías, la primera vez que yo entré en Twitch duré 2 minutos. Esto fue ya bastante tiempo. Y dije, uy, esto no es para mí. Y dije, no puede ser. Tengo que volver a entrar. Y a la que encontré el contenido y a los creadores de contenido que me gustaban, ya está. O sea, yo lo empecé a entender todo. Empecé a entender, hay una cosa que es muy mágica y os animo a probarla, que es cuando encuentras un contenido que te gusta, un creador de contenido que te gusta, ¿no?, por cómo comunica o por el conocimiento que tiene, en cómo interactúas. O sea, en Twitch nuestra comunidad no es pasiva, no es como, ¿no?, otros medios que tú estás y recibes el contenido, sino que es interactivo y co-crean conjuntamente muchas veces, ¿no?, ese contenido. Y entonces, en esa parte de interactividad es donde está la inversión. Y además, no sé si sabíais que cuando pensamos en la comunidad de los creadores de contenido en Twitch, se ganan la vida de 3 maneras, porque uno de nuestros objetivos es que los creadores de contenido se ganen la vida en Twitch y que la comunidad tenga ese contenido que tanto le gusta. Y se ganan la vida a través de la publicidad, de las marcas que ponen, pero luego también la comunidad apoya a los creadores de contenido pagando suscripciones y aparte también les da bits, que es nuestra moneda. O sea, les hace especie de donaciones. Entonces, tienes una comunidad no solo apasionada por esa temática, sino súper comprometida. Y por eso, cuando una marca entra en ese círculo virtuoso de esa interacción, de ese momento de co-creación, es cuando realmente estás haciendo ese awareness, esa consideración, que luego tú ya tienes otros canales para hacer esa conversión, ¿no? Pero ese momento emocional, que para mí siempre me ha gustado, es un momento muy mágico y eso es lo que queda y eso es lo que realmente luego en el long time value del cliente que conseguís es donde tiene más impacto. Esa sea la diferencia de Twitch, ¿no? Porque quiero decir, plataformas de streaming ya había antes. Claro. Ya había herramientas en las que podías ver, incluso Periscope, o sea, había herramientas en las que podías ver gente en directo y mandarles corazoncitos, pero quizá no había ese sentido de comunidad o de interacción, ¿no? No sé si va para los tiros. Sí que me gustaría, antes de que acabe la sesión, que pudieras dar algún consejo a empresas más pequeñas, porque vosotros estáis ahí un poco en lo más alto, cada uno en lo suyo, pero como yo veo que es un poco locura, incluso para vosotros, decir, ahora estoy en TikTok, ahora en Facebook, ahora en Instagram, ahora en Twitch. Me imagino cómo puede ser esto para una cadena pequeña, para un hotel pequeño, para una agencia de viajes. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿qué consejo podéis darles o cómo afrontaríais ese, vale, voy a intentar centrarme en esta red social o en este tipo de plataforma o en este formato, que a lo mejor puede ser vídeo, audio, texto, lo que se le dé bien?
¿qué consejo podéis darles a empresas más pequeñas? No sé si Bueno, Blanca, a lo mejor. desde mi perspectiva, los consejos serían a un destino, ¿no? Una pequeña población, pues que ahí tienes casi al concejal de turismo, que a la vez es el que tuitea y el que hace todo, ¿no? Pues yo creo que el marketing es muy de sentido común, y el sentido común es tener... ¿Lo oigo yo solo? Todos. Lo oímos todos, vale. Y el sentido común es lo que estamos planteando. ¿Para qué? ¿Por qué voy a usar yo estas plataformas, ¿no? Yo creo que es porque, perdona, Blanca, que te interrumpa, que tienes el micrófono un poco lejos, si lo puedes animar un poquito será más sencillo. Igual te están subiendo el volumen para que se lo oyera mejor. ¿Así? No sé si así se oye mejor. Yo creo que sí. ¿Se oye mejor? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, gracias, vale. Blanca, perdona. Que el consejo es lo que ya hemos comentado, y simplemente reforzar el mensaje, ¿no? Hay que pensar por qué lo haces. Una vez que piensas por qué lo haces, luego ver qué recursos tengo. No se llega a todo, y estrategia es precisamente seleccionar, rechazar opciones que no puedes y quedarte con aquella que funciona, ¿no? Y una de las cosas como destino que nosotros también usamos y que no lo hemos comentado es, pues, para toda la parte de fidelización, prescriptores y el postviaje. Pues a lo mejor te centras en usar una herramienta como Instagram para eso, ¿no? Para fidelizar a tus clientes. Bueno, pues que simplemente sentarte, lápiz, papel, ver qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, y prueba, error. Ayer presentábamos junto con Skift, que es una publicación de marketing especializado en turismo, bueno, de gran prestigio, sus megatrends, y la primera de ellas es que la única certeza es que no hay certezas. La única certeza o sea, la nueva normalidad es que todo cambia a una velocidad y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre. Embrace it, porque es que esto ya sí que ha venido para quedarse, ¿no? Y en el caso si eso aplica en general a lo que es la evolución del sector turístico, en el caso de las redes sociales y plataformas con un uso intensivo de tecnología, pues ya no os podéis imaginar. Así que hay que acostumbrarse a que esto va muy rápido y no te puedes bajar, ¿eh? O sea, ese sería mi consejo. Sara Guillos, otra vez con algún consejo. Yo, una vez, tomando la palabra que ha dicho Blanca, una vez hayáis hecho esa estrategia, ¿no? Esos objetivos, y uno de los objetivos sea llegar a una audiencia que cuesta mucho llegar, hacer un impacto muy alto, ¿no? En un momento que es muy inmersivo y donde las métricas, en nuestro caso de viewability y de completion rate, son las más altas del mercado y cuesta mucho encontrarlas. O sea, realmente ese impacto de atención de tu marca, más si quieres generar esa conexión emocional, es cuando podrías entrar en Twitch, y Twitch tendría sentido. De hecho, cuando pienso en turismo, uno de los valores que yo siempre he pensado en turismo es la pasión que tenemos todos los que trabajamos y la pasión que tiene la gente que viaja. Esa es la misma pasión que también hay en Twitch por turismo y por todo otro tipo de contenido. Entonces, si quieres utilizar eso, ¿no?, para crear esas conexiones emocionales, sería el sitio adecuado. Sí, bueno, yo muy en la línea, ¿no?, de ambas. Yo siempre digo que hay que hacerse 3 preguntas. La primera es, ¿quién es mi cliente? Que no todo el mundo lo tiene claro. ¿Y dónde está? Es decir, ¿en qué plataformas está? Y no apoyarnos en estos prejuicios que hablábamos antes, sino de verdad buscar. El social media y el turismo son 2 ámbitos en los que hay infinidad de datos y de información y de reportes y de informes actualizados cada cuatrimestre, con lo cual podemos obtener información muy, muy valiosa, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es mi cliente y dónde está? Eso me va a ayudar a focalizar en qué plataformas tiene sentido que esté. Lo segundo, ¿cuál es mi objetivo? Es decir, ¿para qué voy a estar yo en esa plataforma? ¿Qué KPIs voy a utilizar para medir y, por tanto, para mejorar? Porque solo lo que se puede medir se puede mejorar, con lo cual no significa que sea un aterrizaje y ya está, sino que tengo que estar continuamente midiendo el performance en esa plataforma y viendo cómo lo mejoro y aprendiendo. Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué recursos le voy a asignar? Que hemos hablado de ello. Y los recursos son humanos, son materiales, hacen falta cámaras, micrófonos, una conexión a internet, un software de edición de imágenes, no sé, hacen falta recursos materiales y también económicos, ¿no? Es decir, las redes sociales para las marcas no son gratis, son unas herramientas de marketing. Esto hay que asumirlo, es así, como cualquier otra plataforma de marketing, son gratis para los usuarios, pero no son gratis para las marcas, con lo cual tenemos que tener en cuenta, y yo siempre planteo
cuando hablaba antes, Blanca, del contenido generado por el usuario, yo siempre creo que muchas veces nos olvidamos de que el contenido en realidad es como un taburete de 3 patas. Está el contenido propio, está el contenido ganado, que es este que conseguimos gracias a nuestros clientes, a los influencers, a los prescriptores, sponsors, etc. Y por último está el contenido pagado, ¿no? Que es la tercera pata. Hay que equilibrarlas. Todos sabemos los retos que supone los algoritmos con el contenido orgánico, el alcance orgánico está por los suelos en muchas plataformas, vamos buscando aquellas que nos ofrecen mejores cifras, como ahora pueden ser TikTok, Twitch, etcétera, pero eso tenemos que completarlo con las otras 2 patas, porque si no tendremos un taburete cojo, ¿no? Entonces, si tenemos claras estas 3 respuestas a esas 3 preguntas y también esta triple componente de lo que supone el contenido en redes sociales hoy en día, yo creo que tenemos al menos una base sólida para empezar a trabajar y tener una presencia, independientemente de nuestro tamaño, una presencia coherente con nuestra marca y nuestros objetivos. Y también por lo que habéis comentado los 3, entender el lenguaje de cada plataforma, ¿no? Entiendo porque es muy tentador decir voy a publicar algo y lo replico en LinkedIn, Twitter, Instagram, pero veo por vuestras caras que eso es un error clarísimo y que realmente... Pero es que es complicado, claro, porque para una empresa más pequeña entrar en LinkedIn y saber qué es ese tipo de contenido, TikTok este otro tipo de contenido y tener el talento o la persona que pueda comunicarlo, imagino que no es sencillo. Por eso yo creo que los 2 lo han dicho, es qué audiencia, qué cliente, qué es tu objetivo, que esto está... O sea, al final todo se basa en esas preguntas, contestarlas y dentro de esas preguntas, una vez contestadas, ¿dónde vas a poner esos recursos que tienes limitados donde vaya a tener más impacto? Y también decir que es muy raro que tú te puedas plantear ya unos objetivos de máximos, es decir, fraccionemos objetivos, vayamos poco a poco, ¿no? Oye, ahora mismo tengo recursos solo para atender LinkedIn. Bueno, pues voy a atender LinkedIn muy bien y voy a demostrar que el retorno que me puede dar LinkedIn, eso me servirá también como palanca para ir a mis jefes y pedirles más recursos, pues decirles, mira, si he hecho esto con LinkedIn, si me das este recurso puedo hacer esto en Twitch o puedo hacer esto en TikTok, ¿no? Y eso muchas veces... Vamos, al menos ha sido mi realidad toda mi vida profesional, ¿no? No te vienen y te dan recursos ilimitados de golpe, sino que vas demostrando poquito a poco qué puedes ir haciendo con los que tienes y qué podrías hacer con aquello adicional que puedes pedir. Una última muy rápida porque tenemos que ir acabando, pero solo por jugar un poco, ¿qué os parece que puede ser lo siguiente? Yo sé que Sara apostará por Twitch con todo, pero y no sé si vosotros también en Tour España estáis ya pendientes de Twitch, o sea, alguien ya aquí mirando cosas del metaverso o qué sé yo, pero que ya cuando de repente Facebook lo juega todo a esa carta, a vosotros ya empezáis a decir, oye, aquí hay que empezar a mirarlo, ¿cómo lo veis? Bueno, yo lo estoy mirando. Todavía no considero que tenga los conocimientos suficientes para poder tomar una decisión, ¿no?, sobre el metaverso. Tengo mis dudas y bueno, tengo que analizarlo mucho más. Sin duda Twitch es una plataforma que estamos evaluando, ya estoy hablando con Sara por ahí, tenemos que ver en qué medida y qué sentido tiene que Palladium pueda estar ahí, por ejemplo, qué podemos aportar a esa comunidad y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y estaremos muy atentos a todo lo que venga para tratar de seguir ahí innovando. ¿Y Tour España también Twitch entonces o cómo lo ves? Bueno, que arranquemos un poco con TikTok, que me ha costado lo mío lanzarnos a esa red, pero sí, no hay que descartar. O sea, lo que no te puedes es decir que no, ni a Twitch, ni al metaverso, ni a lo que venga, que vendrá y que todavía no conocemos, ¿no? Cualquiera de los 2 extremos, o cerrarse en banda por un prejuicio de esto no es para mí, o todo lo contrario, hay que estar a la última porque hay que estar a la última y hay que estar, no se sabe muy bien por qué ni cómo, pero estoy, bueno, pues iremos viendo. Lo del metaverso, en cierto modo, ya está pasando, ¿no? Me cuesta entenderlo porque son otras generaciones, pero es verdad, pues la gente ya queda en Fortnite para ir a un concierto y dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, puedo entender que juegues online, tal, pero que quedes para ir a un concierto, bueno, pues está pasando. Entonces creo que hay que ir con una mente muy, muy abierta y a veces no tratar de entender por qué lo hacen, sino si tu cliente está ahí y si tu marca puede hablar en ese entorno, ¿no? Así que yo ya estoy mirando parcelas para invertir en Earth2. Por si acaso, por si acaso. Muy bien, pues nada. Sara, yo sí puedo solo decir, Twitch existe, o sea, primero nació como Justin TV en 2008 y luego en 2011 se convierte en Twitch. Entonces, nueva, como que nuevos no somos nuevos en todo otro tipo de contenido, ¿no?
Y ya sea en Twitch, no, yo lo digo específicamente en Twitch, pero creo que esto aplica a otros servicios, al final para nosotros es la comunidad la que manda. La comunidad es la que ha empezado a hacer otro tipo de contenido, la comunidad es la que ha empezado a crear otros formatos que no existían y nosotros estamos allí para facilitar, ¿no?, que los creadores de contenido puedan seguir innovando, puedan crear todo ese contenido que la comunidad le gusta tanto. Entonces son ellos los que realmente empujan y los que decidan a qué dirección ir. Pues con esa idea nos quedamos. La comunidad es la que manda. No sé si tenemos tiempo para una pregunta rápida, puede ser. Una muy rápida, ¿vale? Muchas gracias, sí. Muchas gracias por compartir. ¿Están oyendo o no? No se escucha. No se escucha. Aló. Ahí. Si hablas alto... Ahí no. Ah. Estoy hablando casi que me oyen sin el micrófono. Sí, pero es para que te puedan oír todos. Bueno. Lo que les digo es muchas gracias por la presentación rápido y me acojo lo que dice Juan hablando de los hoteles pequeños. O sea, todos sabemos que las redes sociales es un camino. Me gustaría saber, Guille, cómo llegó a la conclusión de que TikTok en un hotel como Palladium, un all inclusive, si los muchachos, yo no me imagino una persona joven pensando en que va a haber un all inclusive, ¿no? O sea, no económicamente, no de concepción, habrá cualquier cosa menos un all inclusive. ¿Cómo llegaron a la conclusión, Guille, que invertir en este tiempo que estamos en recursos escasos y la gente está tratando es de no ahogarse, que le pidan que nada de mariposa? ¿Cómo haces tú para llegar a la conclusión de que pongamos los recursos que son escasos en TikTok y cómo conviertes? Porque tú dices, claro, vamos a convertir con el tiempo, pero es que hoy no tenemos tiempo. Bueno, yo creo que los tiempos de crisis son buenos tiempos para innovar, ¿no? y para arriesgarse también, con lo cual la época complicada que nos ha tocado vivir no quería que nos sirviera de excusa para dormirnos, ¿no? Necesitábamos, en Palladium tenemos un carácter innovador muy fuerte, en concreto en el área de social media siempre hemos tratado de ir un poco por delante incluso de la industria y tratar de innovar, y por tanto el momento no supuso ninguna barrera para nosotros. Teníamos los recursos que teníamos, que eran obviamente limitados, y lo que hicimos fue adaptar esa salida a TikTok a los recursos que teníamos en ese momento. Por ejemplo, lo que tenemos es un perfil único para todos los hoteles de la compañía, en vez de ponerme a lanzar 50 perfiles para los 50 hoteles, ¿no? Ahí está un poco la escalabilidad que le di debido a la falta de recursos ilimitados que obviamente teníamos, ¿no? Palladium es mucho más que hoteles all inclusive, operamos bajo 9 marcas distintas, algunas son all inclusive, pero hay otras muchas que no, y hay otras, en concreto pues la marca Hard Rock Hotel Ibiza, Hard Rock Hotel Tenerife, Ushuaia, Ibiza Beach Hotel, son marcas muy orientadas a un público joven, que está muy presente en esta plataforma, y sobre todo entendimos que nuestro papel en esa plataforma era inspirar, es decir, estamos centrando muchísimo todo el contenido en TikTok en la inspiración, en las fases iniciales del viaje del cliente, ¿no? Cuando empieza a imaginarse que se quiere ir de vacaciones pero todavía no tiene decidido a dónde ir o dónde alojarse o qué lugares visitar durante su estancia, pues ahí es donde nosotros le hablamos de la gastronomía de nuestros destinos, de las opciones y las instalaciones que ofrecen nuestros hoteles, pero también salimos del hotel y hablamos de excursiones, de visitas que no te puedes perder, de lugares que tienes que visitar. Es decir, tratamos no hablar solo de nosotros, sino de aquello que le aporta valor al usuario, poniéndonos en su lugar a la hora de iniciar una planificación de viaje, ¿no? Y nos movemos principalmente en esas fases. Convertir, bueno, cuando tú inspiras a la gente acaba visitando tu página, acaba conociendo tu producto, acaba entrando en tu web, acaba preguntándote y estando pendiente de cuando lanzas ofertas, es decir, es una parte más del recorrido que haces como comprador, ¿no? Tú no te compras un producto si no lo conoces primero. ¿Cómo lo mides? Bueno, medimos entre otras cosas el tráfico, ¿no? El tráfico que se genera. La cifra, la cifra no te la puedo dar. Es que una de las cosas que os comentaba antes es el error de tratar de medir en términos de conversión
una acción que se desarrolla en otra fase del funnel, ¿no? Claro, estás Es más decir, arriba. yo aquí estoy buscando impactar, estoy buscando alcance, estoy buscando interacción, estoy buscando gente que empiece a tener percepción de mi marca. No estoy buscando que alguien que me vea en TikTok inmediatamente haga clic y se vaya a reservar, que sería lo que se pudiera medir más inmediatamente, ¿no? Hay otros KPIs más complicados, porque el branding es más complicado de medir, pero hay otros KPIs como el alcance, las impresiones, la percepción de marca, los suscriptores a nuestras newsletters, nuestra comunidad, que nos van dando una idea del impacto que conseguimos tener como marca. Muchísimas gracias, Guille. Pues gracias por la pregunta y gracias, Blanca, Sara, Guille, por el conocimiento y por compartir este ratito con nosotros. Así que os pido a todos un aplauso para los ponentes, que han estado fantásticos. Muchas gracias. Gracias. Bueno,